Salmos capítulo 2. Y Dios es bueno. ¿Ya lo tiene? Versos 6 y siguientes. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Se puede sentar, amén, dice el Señor. No le diga al que tiene a su lado, pregúntele: ¿eres rey? Pregúntele: ¿eres rey? No si es mujer le diga: ¿eres reina? No, porque no vamos a hablar del reinado ni suyo ni mío. La pregunta es si eres rey. Entonces pregúntele: ¿eres rey? Sí, porque cambiaron la pregunta. ¿Eres reina? No, vamos a hablar es de él. Entonces es un él. ¿Listo? ¿Eres rey? Ese es el tema que nos reúne esta noche. No nos convoca, porque también aprendí hace poco que la palabra convocar la puede decir cualquiera. La palabra reunir solo lo hace Dios, porque Dios reúne su reino, cualquiera convoca al pueblo. Así que ahí vayan aprendiendo de a poquito, lo que conforme voy aprendiendo se los voy compartiendo. Me he preguntado desde esta madrugada sobre este salmo: ¿qué tan rey es Jesús? ¿Qué tan rey es Jesús? Y a la 1 de la mañana me preguntaba eso: ¿eres rey? Y a las 2 de la mañana me acerco al ventanal, miro el firmamento y digo: ¿eres rey? Y a las 3 de la mañana y a las 4 vuelvo y me acerco, cumpliendo cada hora, y le pregunto: ¿eres rey? Porque dice: y todo lo que me pidieras te lo daré. Pero porque hay cosas que no da. ¿Eres rey? Y incluso todo el día le he hecho esa misma pregunta. Hasta ahorita, cuando me quedé dormido, porque no había podido dormir mucho en la noche, soñé preguntando eso: ¿eres rey? Y efectivamente podemos decir: claro que él es rey. Sí, está bien. Pero ¿por qué entonces es desechado? Si al rey no se desecha. Se desecha el reino, pero no se desecha el rey. ¿Están aquí? Entonces yo voy a hablar bajo el tema: ¿eres rey? Dígale al que está a su lado: yo tengo herencia. Hoy le va a decir muchas cosas al que está a su lado, pero tiene que decírselas para que el que esté al lado se las crea. Dígale: yo tengo herencia.
Yo tengo herencia. Y somos herederos y coherederos. Porque eso está escrito. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Esta mañana que hablaba con un pastor, que no entiendo por qué los pastores están viniendo a mí siendo yo tan joven en vez de ir yo a ellos. Pero entendía algo con este tema mientras lo preparaba hoy, en la madrugada, porque Dios habla. Yo no sé si usted cree que Dios habla. Yo sí creo que Dios habla porque Él a mí me habla. Y hay pastores que están viniendo y hay palabras que se están cumpliendo. Pero es que lo primero va a venir a bendecir lo segundo. ¿Cómo es eso? Melquisedec era sacerdote. Y Melquisedec fue ¿a quién? ¿A quién fue? ¿A quién fue Melquisedec? ¿Con quién se encontró en el camino? Con Abraham. Y le dio pan y aceite. No fue que Abraham fue a encontrarse con el sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote salió al encuentro de Abraham. Y era Abraham el que tenía que bendecir al mayor, y fue el mayor el que bendijo al menor. Así que hoy se cumplen esas palabras. Muchos que pueden tener muchos años y temporadas en Dios van a venir para ser bendecidos a través de un segundo, de un joven. Así que voy a entrar al tema. Alguien me decía, un pastor me decía, me escribía y me decía, he estado hablando del reino. Y yo le dije, qué bueno, porque sería chévere empezar una serie sobre el reino, pero si en Fuertes Leones de Dios empieza una serie sobre el reino, nos da diciembre y no la hemos terminado, porque hablar del reino es algo muy extenso. Pero él me decía, he encontrado que hablar del reino nos encontramos con el diezmo, y el diezmo es una ley, y por tanto el que la da está en maldición. Y yo le decía, ¿y cómo es eso? Y me dijo, sí, porque el diezmo es una ley, y nosotros vivimos en la gracia, no en la ley. Yo le dije, está bien. ¿Quién fue el primero que diezmó? ¿Quién fue el primero que diezmó? Abraham. Abraham fue el primero que diezmó. Abraham fue el primero que diezmó. Y después de que Abraham diezma, 430 años después, viene la ley del diezmo. Así que Abraham no diezmó por ley, sino por revelación. Y por esa revelación y obediencia fue que Dios lo bendijo. Y por esa obediencia de Abraham es que Dios nos bendice. Y por eso es que somos llamados a obedecer en el diezmo y la ofrenda, si al diablo no le gusta. Esa fue mi respuesta al pastor. Eso fue todo. Y sí lo sabía, solo que se hacía loco. Que la misma palabra dice, la palabra de Dios no dice maldito eres si das el diezmo, sino que dice maldito soy por maldición, porque me está robando el diezmo y la ofrenda. Y nosotros tenemos que ser muy claros con lo que la palabra dice, pero no se preocupe que yo hoy no le voy a hablar ni de diezmo ni ofrenda. Yo vengo a impartirle algo que Dios me dio en la madrugada. A través del dolor es que salen las mejores prédicas de mi corazón. Porque siempre que mi corazón está golpeado, herido o triste, sale una prédica y la considero una de las mejores prédicas. Pero ayer no solo me dolía el corazón, sino también la oreja. Para los que ya me vieron, no me vayan a condenar ni me vayan a echar al infierno, porque tengo una argolla en mi oreja. Esa argolla yo no me la puse ni por vanidad, ni por juventud, ni por nada. Me la pongo por temas de salud, porque estoy buscándole la solución al problema de la cabeza. Entonces, no me vaya a condenar por eso, ni vaya a decir entró en rebeldía, se va para el infierno, porque ya estoy cansado de que me envíen por allá. Para los que ya la vieron, para los que no la han visto y me la van a ver, no vayan a decir, ay muchacho, ¿qué le pasó? No, eso es solamente por tema de salud. Si no, yo no me hubiese puesto eso.
porque fue una noche de dolor y ha sido un día y un tiempo de mucho dolor. El dolor es porque ayer que me colocaron eso tenían que coger hasta un nervio y eso duele el alma. Yo le decía a ese muchacho, no entiendo cómo hay hombres y mujeres que se ponen piercing y se abren por todo lugar si eso es tan doloroso. Pero bueno, ya está hecho y esperemos que el dolor pase en los próximos días y pues pueda traer también solución, porque de lo contrario... Pero dígale al que está a su lado, yo tengo herencia. Entonces hemos sido posicionados por Dios. Posicionados por Dios. Y el ser posicionado es porque Dios nos hizo sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Bien. Hay una confusión en que la gente cree que Dios te hizo primero, porque mire, hay muchos sacerdotes en la tierra, hay muchos sacerdotes por todo lugar, pero nadie ha entendido lo que es ser rey. Y antes de ser sacerdote tienes que ser rey. Y la gente se le olvidó, porque la gente hoy quiere la posición más alta y no empezar por lo de a poco. Jesús fue rey y Jesús sigue siendo rey. ¿Y cómo empezó Jesús siendo rey? Llamado el rey de los judíos. Y con una corona de espinas. Por eso usted en la invitación no vio una corona de oro, sino una corona de espinas. ¿Están aquí? Pero Él nos ha dado una posición, diga posición. ¿Y por qué esa posición? Porque usted y yo somos lo que Dios hizo. Obra de sus manos. Y esa obra de sus manos tiene que dejarse llevar por el que lo hizo. Yo soy lo que Dios me hizo y usted es lo que Dios le hizo. Amén. Por eso, muchos sacerdotes en la tierra, pero pocos reyes. Y primero tenemos que ser reyes y después sacerdotes para alcanzar a ser profetas. Es más, Abraham no era profeta, pero cuando Melquisedec viene y le da pan y vino, lo que él le da es, aparte de bendición, algo que Abraham iba a tener, pero que no iban a tener los profetas venideros. Y era que Abraham sabía lo que venía y lo veía. Los profetas solo escuchaban y lo decían. Por eso cuando Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos, quien le dice a Ezequiel, podrán vivir los huesos, es el Espíritu. Porque si Ezequiel no es llevado por el Espíritu, Ezequiel no lo ve. Mientras que Abraham sabía lo que venía. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo y cuéntalas, Abraham sabía que esa iba a ser la multitud, porque ya Dios se la había mostrado a él. ¿Están aquí? Bueno, pero Dios también le mostró a Moisés. Cuando se enciende la zarza, Moisés va, no porque era Dios, sino porque lo llamó la atención que no se consumiera. Y Dios le habló, no le mostró, le habló. ¿Están aquí? Porque si él hubiese visto que era Dios, se quita las sandalias para que Dios no le dijera quítate las sandalias. Porque Dios quiere hacer tantas cosas, pero el ser humano, por querer ser más que Dios y no empezar por lo poco de Dios, pues entonces por eso no tiene esa revelación y no va a esa profundidad de las aguas. Entonces quiero que entienda esto. Para ser rey no importa la apariencia de afuera, sino lo que hay dentro. La gente compra un libro porque la portada le llama la atención, o la gente desecha el libro porque la portada le llama la atención, no le llama la atención. Cuando a usted le dan un regalo, ¿a usted qué le importa? ¿El papel en el que se lo traen o lo que hay dentro? Porque lo que nos tiene que importar es lo que hay dentro, y es lo que hoy el ser humano no quiere entender.
Y queremos mirar la silueta de afuera. Y queremos mirar lo que el exterior nos muestra. Pero no nos importa lo que hay en el interior. Por eso a Jesús lo desecharon. Porque ellos esperaban. ¿Qué esperaban los judíos? Los judíos esperaban que el maestro viniera en la mejor carroza, que naciera en el mejor lugar. Y lo que hizo Dios fue traer a un Mesías nacido en un pesebre y llevarlo a crecer en una carpintería donde iba a oler a madera y a aserrín. Y ese no podía ser el enviado, porque el enviado que esperaban tenía que vivir en el mejor palacio, tener la mejor ropa. Y no es así los enviados de Dios. Los enviados de Dios son aquella portada que el mundo va a desechar, pero que Dios va a abrazar. Y quiero que entienda eso. Porque eso no solamente es para que usted lo ponga en lo espiritual, sino en todo momento. Porque hoy lo que quieres desechar de tu vida es lo que te va a llevar para la bendición mañana. Y es la llave a esa puerta, pero hoy la queremos desechar. Y no le voy a hablar de las emociones porque creo que ya me he cansado de enseñarles sobre eso. Pero por la emoción los judíos desecharon al maestro. Y dijeron, pero ¿cómo que vienen escapando? Es más, un rey nunca escapa de nadie, porque nadie lo puede tocar. Y a lo querían matar. Y viene una mujer en embarazo, montada en un burro, y la trae un hombre que no era el papá de él. Nace en un pesebre, se come la paja donde estaba acostado. Después se lo llevan a que hagan mesas, comedores, sillas. Entonces ahí el problema. El problema es que el rey no puede oler ni a madera ni a aserrín, pero la gente no entendió que él tenía que oler a madera porque él iba a vencer en la madera. Porque dice la palabra que a él lo sacrificaron, lo crucificaron en un madero. O sea que la madera sí es importante, solo que el hombre y la mujer la desechan. ¿Están aquí? Usted tiene que dejar de ser como los judíos. Los judíos que desechan, porque solo se dejan llevar de la apariencia y porque solo se dejan mover por la emoción. No escuchan la voz de Dios, no se dejan direccionar por Dios. Y Dios quiere traerte hoy esta palabra. ¿Por qué? Porque Él hoy quiere mostrarte si verdaderamente es rey o tú lo desechaste. ¿Están aquí? Es que Dios es rey, Jesús es rey. Y entonces Él viene a hacerte a ti y a hacerme a mí. A hacerte a ti su imagen y a hacerme a mí su imagen. Entonces me decía Dios en la madrugada, después de decir estas cosas, lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es cambiarte el traje. Que dejes de oler a aserrín y a madera. Y comience Dios a ponerte el traje del propósito. ¿Y cuál es el traje del propósito? De la obediencia. ¿Y cuál es el traje del propósito? Que hagas su voluntad. ¿Y cuál es el traje del propósito? Que lo agrades. ¿Y cuál es el traje del propósito? Que escuches cada dirección que Dios te da. ¿Están aquí? Que lo veo muy serio. Pero quiero que entienda esto, porque yo al final le voy a dar la palabra profética que Dios dio para darle. Pero primero tengo que alinear. ¿Por qué? Porque cuando hay alineamiento es que la voz del profeta viene a confrontarte para preparar tu corazón y no se pierda la semilla que Dios va a depositar hoy. Porque de nada sirve Dios traer semilla, pero usted no ser esa tierra que desea la semilla para dar fruto. No, ya tiraron las semillas, ya. Pero es que si tú no buscas el agua para estar mojándola, entonces la semilla no va a crecer. Y el agua también va a la palabra. Y obedecer la palabra y escuchar la palabra y dejarse direccionar por la palabra. ¿Están aquí? Entonces viene Dios
y dice: mi hijo eres tú. Ah, claro. Eso le dijo a Jesús. Jesús no empezó su ministerio haciendo milagros, porque a Jesús le tocó esperar muchos años para hacer el primer milagro. Y cuando niño no hizo milagros, porque a él le tocaba esperar la herencia. Y aunque nosotros tenemos herencia por Dios, para hallar la herencia hay una clave, y ahorita se la doy. Por eso lo primero que Dios me decía es: vas a decirle al pueblo que cambien la cara de siervos y pongan la cara de hijos. Ah, pero Freddy, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Es que la cara del siervo es del que ignora, porque siervo significa ignorante, y se vuelve esclavo. Aunque si tú vas más a la profundidad, la palabra siervo también dice servidor. Pero muchos confundieron el servicio con la esclavitud. ¿Están aquí? Y hubo más adelante, le voy a decir que Jesús les dice a ellos: hoy ya no los llamo siervos. ¿Por qué? Porque ya ustedes no son más ignorantes, sino que van a hallar la sabiduría, porque están caminando con la sabiduría. Pero mientras usted siga poniendo la cara de siervo, de esclavitud, de lloro, de lamento, pues entonces no vas a entender el propósito de hijo. Y por eso es que hoy le voy a hablar incluso a la gente que esté conectada. La cultura de los judíos sobre la adopción, aunque la palabra de Dios dice que también somos adoptados por Él, pero necesito que entiendas a qué se refiere esa palabra adopción, porque no es lo que nosotros pensamos y lo que dice un diccionario. No. El diccionario a nosotros nos dice que la adopción viene por usted lo tiene una familia, pero lo recibe otra, y lo forma otra, y lo ayuda a otra. A eso no se refiere la palabra. En el tiempo de los judíos, la palabra adopción era que ellos tomaban el título cuando tenían su mayoría de edad. Ellos los adoptaban. ¿Para qué? Para que ellos fueran los herederos, y ahí sí comenzaran a hacer lo que sus padres hacían. Entonces depositaron en ellos. Es como cuando usted cumple 18 y le dan la llave de su casa, porque ya la puede tener. Es ahí donde Dios en el tiempo ese, los judíos, ellos adoptaban. ¿Qué hacían? Daban la porción que le correspondía a su hijo. Eso es a lo que quiere enseñarnos la palabra. No es que somos hijos adoptivos porque fuimos desechados, no, sino que Dios quiere darnos la herencia que nos corresponde. Pero para hallar esa herencia, pues se necesita una llave, que ahorita se la di. ¿Por qué? Porque cuando viene la adopción de Jesús, porque a Jesús también lo adoptaron. ¿Cuándo viene la adopción de Jesús? Cuando Jesús llega al río Jordán y Juan está predicando, y Juan bautiza a Jesús, y Juan lo sumerge sobre las aguas, y el cielo se abre y viene el Espíritu Santo y dice: ese es mi hijo amado. Ahí lo adoptó, ahí le dio la herencia que le correspondía, y empezó Jesús a hacer los mayores y grandes milagros. ¿Por qué? Porque se necesitaba que se cumpliera la instrucción, y Jesús le tocó esperar. A usted y a mí nos toca esperar, y nos toca vivir el propósito, y nos toca vivir la voluntad, y nos toca hacer lo que Dios manda y demanda, pero no queremos. Y por eso es que no recibimos la adopción, que es la herencia, porque no hay obediencia. ¿Están aquí? Muy bien. Dígale al que está a su lado: yo no fui adoptado, yo fui engendrado. Y eso va mucho más allá. Porque ¿quién es engendrado? ¿Quién es engendrado? Engendrado es el que tiene
el ADN de Dios, el que tiene el código de Dios. Y por eso nos encontramos a Jesús, que después de ser bautizado se encuentra con un ciego, y en el piso agarra tierra, arena, y la escupe y hace lodo, y se la pone en los ojos al ciego, y el ciego recobra la vista. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús pensaba de que fuimos hechos del polvo, y entonces toda la adversidad, necesidad, dificultad, la respuesta está en el polvo, pero dándole soplo de vida. Usted y yo tenemos en nuestra boca el ADN de Dios, pero no lo usamos para Dios. Y usted y yo somos llamados a liberar incluso nuestra familia con la boca, con el ADN. Y no es llegar a escupirlos, es soltar la palabra. Pero no ha podido cambiar el lenguaje, pero no ha podido cambiar el léxico, pero no ha podido cambiar el lloro, el lamento y la incredulidad. Porque yo no puedo decir, Dios me va a bendecir mañana, pero llegó mañana, no me llamaron del empleo, y yo sabía que no me iban a llamar. Usted no sabía nada, porque si usted supiera de que no lo iban a llamar, ayer no hubiese dicho, espere que mañana lo llaman. Allá Dios me había dicho, ya Dios me había mostrado, yo sabía. No, usted no sabía nada, porque el que sabe no se equivoca. Al que Dios le muestra no se equivoca. Al que Dios le revela no se puede equivocar, porque Dios no miente. ¿Están aquí? Hubo una mujer, y no la va a encontrar ni siquiera en Cuarta de Tesalonicenses. Hubo una mujer a la cual le dije, usted va a estar en embarazo. Ahí me dijo, y se equivocó el profeta. En pocas palabras, falso profeta. Y créame, me dijo, una mujer que no tiene matriz no puede quedar en embarazo. Yo no sé cómo funciona eso por allá en ustedes, pero lo único que sé es que Dios es un Dios de lo imposible, y que cuando Dios habla, la palabra se cumple. ¿Está bien? Sin matriz, ahí está preñada. Porque lo primero que uno tiene que tener es cuidado. Cuidado con lo que va a decir. Que Dios me dijo, sin decirle. No, porque se va a meter en problemas no al que usted le dijo, sino usted, que fue el que dijo, y dijo, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me direccionó. Por eso, si usted tiene el ADN de Dios, usted no puede decir, Dios te va a bendecir, pero mañana decir, yo sabía que no te iba a bendecir. Porque entonces no tienes el ADN de Dios. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a los discípulos, ellos empezaron a tener el ADN de Dios, y lo que hablaban se cumplía, y al que tocaba se sanaban. ¿Están aquí? Tú y yo tenemos el ADN de Dios. Pero Freddy, yo no he sido bautizado. No te preocupes, que tener el ADN de Dios hoy nosotros es por gracia. Y te lo está diciendo el mismo Dios. Pídeme, y Dios te da. Pero Santiago dijo que hay muchos que piden y no reciben porque piden el mal. No es porque pide el mal. Y ahorita más adelante le voy a enseñar por qué. Yo quiero que usted entienda muchas cosas hoy. ¿Están aquí? Dígale al que está a su lado, alinee lo que habla. Sí, porque hay que dejar de decir, yo sabía, cuando ayer me dijiste, ya viene. No. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Lo que Dios dice es sí y es amén. Y se cumple. Y se cumple. Cuando no se cumple, es porque tú no crees. Y muchas veces tú crees, pero caminas con gente incrédula, que te hace dudar, que te hace flaquear en la fe, que te hace caer, que te hace desconfiar de la palabra profética. ¿Están aquí?
Dígale al que está a su lado, yo no fui adoptado, yo fui engendrado. Entonces en tu boca y en mi boca está el ADN de Dios. Tienes que empezar a usarlo, pero creyéndolo. ¿Sabe qué me decía Pastor Dios esta mañana, esta madrugada? Estoy cansado de los falsos profetas, que a toda hora me meten en todo cuando no soy yo. O sea, ya Dios hoy le habla a todo el mundo. Y todo el mundo profetiza hoy. ¿Qué falta de amor? ¿Qué falta de fe? ¿Qué falta de discernimiento? Miren, 2, 3 versos y todo lo que han desatado. Y Dios solo me llevó a esos 3 versos, no me llevó a más. Pero Señor, déjeme profundizar a la palabra, porque sé que en el Génesis y en Isaías puedo sustentar esta palabra. Y Dios me decía, no, solo en Salmos capítulo 2 y verso 6 y verso 7 y verso 8. Y le podría decir más salmo, pero Dios no deja. Y ahí es donde hay que obedecerle a Dios. Dígale al que está a su lado, a partir de hoy no me llamaré siervo. Y quiero que entienda eso, porque los siervos son ignorantes. Y usted en Dios no puede ser ignorante. Porque el que dice yo soy muy ignorante, no es que sea ignorante, sino que ignora solo lo de Dios. Porque lo que tiene que ignorar, a eso sí le presta atención y lo pone a maquinar. Pero lo de Dios lo ignora. Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me puso esto, y lo voy a ignorar, y lo voy a ignorar, y lo voy a ignorar. Y mañana lloro porque no hallé la bendición, porque no hallé la salida, porque no hallé la respuesta. No ignore lo de Dios. No ignore lo de Dios. Solo vívalo. Solo acéptelo. Porque ahí está la bendición. Porque aquel que rechace a Dios, Él lo va a rechazar delante del Padre. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Pero es que yo no rechazo a Dios porque yo lo sigo buscando. Yo rechazo es una actuación. Yo rechazo es X cosa que no entiendo. Rechazaste a Dios. Por eso lo delicado que es volver atrás. ¿Están aquí? Pero viene Jesús y les dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque Él mismo les cambió el nombre. Ustedes ya no pueden ser mis siervos porque ustedes ya no pueden ignorar lo que viene de mí, sino que ustedes son mis amigos. Y el amigo trata de agradar al amigo, trata de ayudar al amigo, trata de estar para el amigo. Por eso Jesús estuvo para los amigos y dio su vida por los amigos. Y usted y yo somos amigos. No porque lo merecemos, sino porque Él le place llamarnos amigos. ¿Están aquí? ¿Y por qué los llamó amigos? Eso es una buena pregunta. Porque yo le decía a Dios, Dios, en una siervo, en una amigo, en otra hermanos, ¿cómo los llamaste? Y Dios me hablaba. Cuando los llamó siervos era porque ignoraban. Luego les dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Por qué los llamo amigos? Y entonces Dios me decía esto. Porque Jesús no había muerto ni había resucitado. Y Él iba a conocer sus amigos. Ahí en la mala. Ahí en la mala. Y antes los llama amigos. Y los pone a prueba.
Y a ti y a mí nos está llamando amigos para probarnos en la fidelidad, en la obediencia. ¿Están aquí? Pero cuando muere y resucita, se le apareció María Magdalena. Y María Magdalena, cuando trató de tocarlo o fue a tocarlo, él le dijo: no me toques. Ay, pero Jesús tenía arrogancia porque murió y resucitó. No, sino que el mismo Jesús le dijo: ¿sabes por qué? Porque todavía no he subido al Padre. Y mientras subo al Padre, ve y dile a los discípulos que yo voy a ir a visitarlo, porque yo he resucitado. Solo ve y cuéntales lo que viste. Hoy queremos tocar lo de Dios, pero no entender lo de Dios. Hoy queremos tocar lo de Dios, pero no vivir lo de Dios. Hoy queremos tocar lo de Dios, o que lo de Dios nos toque y nos alcance, pero no ser obedientes para que eso se cumpla. ¿Están aquí? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Le dice esto: pero ahora subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No le dijo: voy a mi Padre y a mi Dios. No, le dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Sin merecerlo, Él, el Hijo, el único, nos lo dio como Padre. ¿Están aquí? Pero ¿saben qué pasa? Que hay muchos que no están, o que no colocó en la misma línea. Y ahí hay un grave problema. Un muy grave problema. Y yo le decía a Dios, porque me vino un pensamiento, y yo le dije: ay, Señor, evite que yo diga esto, porque me van a decir hereje. Y que lo digan, todo lo que quieran, pero yo lo escribí. Es que hay gente que se quedó viendo a Dios como Dios y no lo ve como Padre. Y si usted solo ve a Dios como a Dios, escúcheme esto, porque aquí me pueden decir hereje, pero ya le voy a sustentar por qué. Porque si usted solo ve a Dios como Dios, se quedó en el mismo nivel de Satanás. ¿Cómo es eso si eres Dios? Te quedaste en el mismo nivel de Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús está ayunando, el mismo Satanás viene y le dice: ¡hey! Tírate, come, haz esto, y yo te voy a hacer rey. Y yo te voy a dar todas las naciones. Y yo te voy a dar todo lo que estás viendo. Y Jesús no se doblegó. El peor error es que el que se queda viendo a Dios como a Dios se quedó en esa línea de Satanás. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque para Satanás, Dios siempre será Dios. Porque Satanás nunca lo va a aceptar como Padre. ¿Por qué no lo va a aceptar como Padre? Porque Satanás se rebeló. Y el hijo que se revela es desechado. Y aquel que está en rebeldía ni siquiera respeta la autoridad del Padre. Por eso a Satanás le cuesta entender que Él es el Padre. Y por eso hoy se lo digo a algunos pastores que están ahí conectados. Se quedaron tanto en Dios que se les olvidó el Padre, y por eso no aman, sino que todo es el infierno.
¿Y dónde está el Padre que es amor? ¿Y dónde está el Padre que esperó al Hijo cuando viniera de la pocilga de cerdos para abrazarlo, limpiarlo y ponerle la mejor ropa, el mejor calzado, el mejor anillo y hacerle la mejor fiesta? Porque el hijo que se perdió volvió a casa. Porque se les olvidó lo que es el Padre. Y se quedaron en el Dios de la ley. Cuando Jesús viene a hablar del Dios de amor, porque a la ley le faltaba amor. Porque incluso si no hubiese habido amor, quizá el mismo Jesús se hubiese ido al infierno. Y lo que Jesús hizo fue mostrar al Padre. Y lo que Jesús hace es que usted y yo mostremos al Padre y vivamos al Padre. ¿Y cómo mostramos y vivimos al Padre? Por la obediencia en Él. Por hacer lo que Dios manda y demanda. Por vivir el propósito y el sueño de Dios, no el nuestro. Porque si usted vive solo su sueño, usted está equivocado. Porque dice la palabra que tus sueños no son sus sueños, tus pensamientos no son sus pensamientos, tus caminos no son sus caminos. Lo de Dios va mucho más allá, por eso lo de Dios no se entiende, se vive. Y cuesta vivirlo, pero obedécele. Porque en la obediencia hay bendición. Y no solamente te hablo de una bendición de riqueza, sino que te estoy hablando de sanidad, de libertad, de quebrantamiento de yugos, de cómo Dios puede sacarte de muchas cosas en las que el enemigo te quiere meter. Pero el pueblo no lo quiere entender. Y usted tiene que entender que ya nosotros pasamos de la esclavitud a los brazos del Padre. A los brazos del Padre. Y que usted y yo somos hijos de Dios porque somos herederos y somos coherederos. Y eso solamente es para el que lo cree. Porque el que lo cree lo vive y lo hace vida, así le cueste. Y no crean que porque le estoy predicando a mí no me cuesta nada. A mí también me cuesta y creo que más que a usted. Porque a mí me cuesta entender estas palabras. A mí me cuesta que Dios no me deje dormir toda una santa noche y use el dolor para hablarme. En este momento, mientras yo le estoy hablando, el dolor se fue. Ahorita vuelve. Ahorita vuelve. No, tiene que volver, porque si no vuelve, entonces esto no me va a servir. Fue lo primero que me dijeron. Si no hay dolor por 7 días, no te va a servir. Antes que venga, no me lo cancele. Y Dios usa lo que sea. ¿Tú crees que yo me levanté de la cama para irme a otra cama o a echarme al mueble? No, yo me fui al escritorio y cogí la Biblia y cogí la tablet y puse una melodía. Y yo le dije, Señor, demasiado dolor. En esa me pone un compañero de seminario. Y abro la red social. Y lo primero que me encuentro es que a las 12 de la noche se murió. No pude ir hoy a su despedida. Igual, así vaya, pues ya no iba a revivir. Entonces Dios se inquieta por todos los lados. Y yo decía, triste. Y ahí Dios me mete a la palabra, porque voy a la palabra y me lleva hasta el Salmo. Y por más que yo quería leer los otros, yo no veía los otros versos, solamente veía esos 3. Y háblame, Señor, entonces que tu siervo escuche. Y ahí empezó a decirme, no eres siervo. Y ahí entendí que la palabra siervo es el que ignora. Por eso hay muchas iglesias que tienen que sacarse la palabra siervo, sierva, siervo, sierva, siervo, sierva. Esclavo. ¿Por qué? Porque el servicio lo confundieron con esclavitud. ¿Por qué estaba la gente de ese tiempo esclava? Porque ellos servían, pero luego vino un faraón que los quiso esclavizar y ellos se dejaron. Porque claro, le tenemos que servir al rey.
Le tenemos que servir al rey. ¿Y por qué entonces no le sirves al que verdaderamente es el rey? ¿Están aquí? Es que Dios es bueno. Entonces cuando Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que yo voy al Padre pero vuelvo donde ellos, ahí les dijo mis hermanos, ve a mis hermanos, y Él te está diciendo que cada vez que aquí se para alguien a predicar es como la María Magdalena que fue mandada a decirle a los hermanos, o sea, a ustedes, que Él está por hacer algo, que Él está por responder algo, que Él está por darte algo, pero tú tienes que creerlo, y tienes que, porque si no lo crees no lo podrás abrazar, no lo podrás vivir, no podrás recibirlo, porque de qué te sirve que Dios te hable y te hable a través de sus profetas y usted no crea ni mu. ¿Están aquí? Díganle que está a su lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, por eso pasó algo antes de Jesús morir. Dios lo llamó el unigénito. El unigénito. El hijo único. ¿Están aquí? Bien. Unigénito del Padre. Y solo tenía un hijo, por eso lo llamó unigénito. Pero cuando Jesús resucita, ya no es el unigénito, sino el primogénito, el primero por encima de todos. Por eso dice la palabra que Jesús dijo y dice: nadie va al Padre si no es por mí. Por eso hay que creer en el primogénito. ¿Están aquí? Mire, Dios me está llevando a Génesis 15. Y no lo tenía preparado, porque Dios me dijo no más, pero Dios me está llevando a Génesis 15. Y Dios hace un pacto con Abraham en el Génesis 15. Dios hace un pacto con Abraham. Y ahí es donde Dios le promete a Abraham un hijo, una riqueza, un reino. ¿Están aquí? Eso para que lo lea en su casa, porque si no aquí se nos va a ir el tiempo. Yo le voy a resumir. Porque para que pueda venir esa bendición, tuvo que haber habido una obediencia. Diga obediencia. Después de eso la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Porque claro, Abraham en ese momento no veía. Pero dice la palabra más adelante: y después de esto, mucho más adelante. O sea que después de esto, para que viniera lo que vino, tuvo que haber pasado algo en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 le secuestran a Lot. Y Abraham se va a rescatarlo. Y se va con una tropa de 318. ¿Por qué 318? 318. ¿Por qué no se llevó más? Por una sola cosa le preguntaba yo a Dios: ¿por qué 318? ¿Por qué no llevó más, Marlene? Y Dios me decía esto: ¿por qué? Porque siempre Dios va a caminar. Escuche esto para que usted aprenda. Siempre Dios va a caminar, y esto mismo es en los ministerios. Y el ministerio siempre tiene que caminar con gente que defienda la visión
de ese lugar. Porque no puede haber aquí gente caminando entre los 318, unos defendiendo la visión de Fuertes Leones y otros dañando la visión de Fuertes Leones y diciendo caminar en Fuertes Leones. ¿Están aquí? Por eso usted está viendo poca gente, porque tocó sacar la escoba y el recogedor para sacar lo que no servía y lo que no dejaba crecer. Y pronto empezarán a ver en el WhatsApp, como usted me tenga a mí en su Freddy o Pastor o como me tenga, eliminó a Julano, eliminó a Julana, eliminó a Perano, eliminó a Perana. Porque lo que no quiere calificar para Dios no puede estar en esa visión. Y le estoy hablando de gente que viene aquí, que trae gente, pero cuando salen van y me destruyen de una forma que yo digo, Dios mío, ¿y cuándo hice todo esto que ni me enteré? ¿Están aquí? Ay, yo no volví a Fuertes Leones de Dios. Ahí está conectado. Yo no volví a Fuertes Leones de Dios porque es que ungieron a Laura, a Ángela, ya está Diana y a Gladys de pastora. Pero me puse a tomarle fotos y a grabar videos. A mí me encanta decirle a la gente lo que es. Porque eso es lo que Dios quiere, gente con carácter en los altares. Y no solamente eso no fue por eso. Porque hasta Erika está testigo de cómo esa tipa ha querido destruir hasta mi nombre. Y no solamente Erika, yo sé que a muchos de ustedes también les ha hablado. Y luego vienen aquí y me dicen, ¿y quién es el que está hablando? Muchacho, no diga eso que se mete en problemas. Mire, para eso yo fui llamado, para desafiar el mundo de las tinieblas. Al chismoso hay que decirle chismoso, y al lengua larga hay que decirle lengua larga. O con Dios se es o con Dios no se es. Pero no puedo venir yo aquí, congregarme, aplaudir, que desmayarme y después salir a dañar. Ni siquiera atacan al que está en el altar, están atacando al mismo Dios y no se están dando cuenta que van a traerle consecuencias. No se están dando cuenta de ello y le va a traer consecuencias. Y que ya muchos las están viviendo. Es más bonita la lengua de la víbora que esas que tanto hablan. Por eso, cuando a Pablo lo pica la víbora, no lo mata. ¿Sabe? Dios hace referencia al águila en nosotros. ¿Para qué? Dice la palabra en el libro del Génesis que la serpiente se arrastraría. La serpiente se alimenta de la tierra. Y la tierra es el campo de batalla de la serpiente. Pero ¿cuál es la presa del águila? ¿Cuál es? Ustedes no han leído la historia. La serpiente. Y desde lo más alto la ve. Y no se pone a pelear con ella en la tierra porque sabe que la mata, se la traga, sino que con su pico y sus garras se la alza. Y a medida que la va alzando, por eso el águila tiene el vuelo más alto, a medida que la va alzando, la serpiente se va asfixiando, y se va asfixiando, y se va asfixiando, hasta que muere. Por eso usted no se puede detener, sino seguir volando por encima de todo lo que diga la víbora. Usted no se puede detener por encima de lo que diga la víbora. Usted tiene que seguir volando. Por eso dice la palabra que caminaremos y correremos y no nos cansaremos, sino que levantaremos el vuelo como las águilas. No hay gente que dice chico pala. Ay, es que esta ya dijo, entonces qué pereza volver. No, usted ya fue llamado a un reino de valientes para que arrebate lo que el valiente arrebata. ¿Y qué arrebata el valiente? Lo que hay en el reino. ¿Están aquí?
Pero entonces secuestran a Lot. Y después de que rescatan a Lot, aparece el sacerdote Melquisedec. ¿Sí? ¿Fue el que les dije ahorita? Y le da pan y aceite y les da el botín. ¿Cómo es eso? El rey no vive de un sueldo, sino del botín. Va mucho más allá. Entonces Dios me decía esto proféticamente: así como Abraham rescató a Lot, así mismo tú vas a rescatar lo que tu enemigo te quitó. No, usted no recibió eso. A veces profetizo con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha fuerza. A veces lo hago así de simple. Por eso usted tiene que tener sus oídos atentos. Yo acabé de dar una profecía. Porque si algo bien me dice Dios, es que en los próximos 12 meses venideros, eso que Dios le dio a Abraham, yo lo recibo. Porque hay muchos que esperan que yo termine la frase, pero usted tiene que estar atento y agarrarlo en el aire. ¿Sabe algo? Dios me mostraba muchas casas y yo le decía a Dios: ¿va a llevar a alguien de apellido Casas o qué? Y Dios me decía: no, sino que muchos que van a ver esta prédica, después de pagar arriendo, van a terminar firmando por su casa. Y Dios me habló de 12 meses. Dios no me habló por mucho tiempo, me habló de 12 meses. ¿Ya ven? Por eso, si tú caminas con Dios, Dios te responde. Dios te responde. Y a este tipo sí que le respondió. Sí que le respondió. Y para ir terminando, para que no se alargue la vaina, Génesis 15:1, se me había olvidado. Mira lo que dice Génesis 15:1. Porque Dios le dio 3 pautas a Abraham. ¿Cómo es eso? Eso no lo tengo aquí escrito, no tengo pastel. Quiere decir que eso va a venir por revelación. Le dio 3 pautas. ¿Qué le dijo? Verso 1: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Le dio 3 cosas. La primera, palabra. La segunda, visión. Y la tercera, escudo. Palabra, ¿por qué palabra? Porque es la palabra la que te va a hacer libre. Es la palabra la que te va a traer la fe y la que te va a direccionar a la bendición. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y todo lo que fue creado en la tierra no fue por las manos, sino por una palabra. Y una palabra bastará. Y hoy entonces, en el nombre de Jesús, yo profetizo que lo que profeticé hace un momento. Pero Freddy, no sé cómo Dios lo va a hacer. No mire el obstáculo, mire a Dios. No mire el obstáculo, visualice lo que Dios le dijo. Visualice esos 12 meses, pero no con afán, sino que visualice esa casa. Visualice eso que el enemigo quiso quitarle. Visualícelo, porque Dios se lo va a devolver. Es que Dios pelea por nosotros. Y una sola palabra. Una sola palabra. Visualice esa sanidad. Visualice esa libertad. Visualice ese cambio financiero. Visualícelo. Visualice ese empleo, esa puerta abierta. Visualícela. Pero si la va a visualizar, no puede decir mañana: no, créalo. Entonces le dio palabra. Número 2, le dio visión. Y la visión es lo que veo, no lo que estoy soñando, lo que trato de visualizar aún cuando todo está nublado. Cuando se apaga la luz, usted le queda algo en sus ojos que usted dice: ay, si no me acuerdo cómo es que es esta habitación, me llevo todo por encima, por delante. Visión, visualiza
Eso que tanto le has pedido a Dios, visualiza esa justicia que tanto le has clamado. Visualízalo. ¿Por qué? Porque aquel que visualiza, que tiene la visión, entrará a la tierra. Pero por la palabra y la obediencia, por eso a Moisés le dijo, háblale a la peña. Y ya Moisés había visualizado la tierra prometida y la vio de lejos. Sea obediente para que pueda entrar. Sea obediente para que pueda entrar a lo prometido de Dios. Viva lo de Dios, hágalo de Dios, agrade a Dios. Así no lo entienda, vívalo. Yo hay cosas que sigo sin entender, pero las vivo y las cuido. Y número 3, escudo. Pero Freddy, el escudo solamente cubre lo que hay adelante. Pero hay una palabra que dice, la palabra de Dios, dice que su escudo cubrirá todo nuestro alrededor. O sea, Él nos cubre como escudo. ¿Por qué? Porque Él es el escudo. Y el escudo que usted ve en las películas no es Dios. Dios cubre de otra forma. Y Dios empezará a cubrirnos aún de los dardos del mismísimo infierno. ¿Están aquí? Por eso, si tú agradas a Dios, obedeces a Dios, Él te va a cubrir y cualquier dardo, flecha o lo que lance no te va a alcanzar. Por eso, entre más el enemigo esté pullando para que a ti te vaya mal o nada te salga o te ganen una batalla, no la van a ganar, porque tú estás con el que pelea tu buena batalla y Él te va a dar la recompensa. ¿Están aquí? Pregúntele al que está a su lado, ¿eres rey? Mire, si con esto que le prediqué a usted no le quedó claro que Él es más que rey, porque esta palabra va a desatar lo más sobrenatural de Dios en nuestra vida. Cuando Melquisedec le da el pan y el vino a Abraham le viene por revelación que debía diezmar. Y el diezmo hizo que él fuera bendecido. Porque el diezmo hace, número 1, que lo que te quitaron, Dios te lo devuelve. Número 2, que el que te quiere ver destruido se siente a la mesa que Dios va a preparar para tus angustiadores. Número 3, que la lluvia temprana y tardía se afloje y se suelte a nuestro favor. Número 4, que la semilla dé fruto. Y número 5, que tú y yo, los tuyos y los míos, estén cobijados por el escudo de Dios. Y más allá es el diezmo. Por eso cuando uno no diezma, las cosas se detienen. Nada como que fluye y uno es como apretado. Uno es como apretado, seguro. ¿Algún día usted se ha puesto alguna prenda de alguien prestada que es más delgado que usted? Le queda a uno apretadísimo, eso como que lo ahoga. Y Dios no quiere que pidamos prestado. Dios quiere que tengamos y prestemos. Y esa es la llave que va cobijada con la obediencia. Y la obediencia no es solo dar o traer el diezmo.
La obediencia es cumplir el propósito de Dios. Porque mire, le voy a decir algo. Yo puedo traer mi diezmo, pero no cumplo el propósito. Es como si no lo hubiese dado. Porque se los dije la semana pasada lo que dice la palabra. Hipócritas. Porque traen el diezmo, pero se olvidan del amor, de la misericordia, de la obediencia, de la voluntad, del propósito. Y todo eso tiene que caminar juntos. Todo eso tiene que caminar juntos. A quien yo le entrego el diezmo, trato de decirle, no se demore tanto en venir, porque me estanca todo. Se tarda uno un día, 2 días. Se estancan las cosas. Nada fluye. Se siente uno como apretado, más apretado que el pantalón que tengo. Y uno dice, nada sale. Yo trato de cumplirle a Dios en todas las áreas. De cumplir su propósito y voluntad, vivir ese propósito y cumplirle en el diezmo y en la ofrenda. No solo en mi diezmo, sino también en el del ministerio. ¿Sabe? Hay muchos testimonios de gente que diezma. Y si usted cree y lo hace, yo estoy más que seguro que a nosotros nos puede ir mucho mejor que al dueño de Colgate. Seguro. Y que lo que hoy es el sueldo mínimo, mañana podría ser el diezmo. Es tanta la bendición que Dios quiere derramar en su pueblo. La cosa es que el pueblo no le cree. Y si muchos le creen, no le obedecen. Y si dicen obedecerle, no le dan lo que verdaderamente le corresponde. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Eso fue lo que Dios habló y eso fue lo que trajo el diluvio. Una palabra que creo que es profética y que Dios la trajo a que toque cada corazón. Así que el que tenga oídos, que oiga lo que Dios habló. Yo dije que los viernes esto iba a ser de milagros, de sanidades. Y por eso no les he enviado el cronograma, porque quería tomarme esta semana para mí y compartirles cosas que Dios me está regalando para el pueblo. Pero a partir de la otra semana ya tendremos las prédicas normales. Mañana enviamos el cronograma, si es que no lo mandamos ahorita en la noche. Pero mañana también le voy a traer una palabra que Dios ha puesto en el corazón, que no la quiero combinar, pero sí quiero orar por estas palabras proféticas que hoy solté. Pero ¿cómo así? ¿La soltó usted o Dios? Ya Dios habló, yo la solté, porque Dios necesita del profeta. Porque si Dios no usara al hombre, entonces ¿cómo hablaría? ¿Están aquí? ¿Usted vio el incendio de ayer aquí arriba? ¿Sí lo vieron? ¿Y vieron el que hay más allá hace un rato que ya está a punto de coger todo el seminario? ¿Sí cogen todos esos árboles? Como está de grande, ya pasó la montaña. ¿Sabe qué está hablando Dios? No miren la llama, miren el humo. Miren el humo. Y lo primero que hace es evacuar las casas que están alrededor,
para que la gente no se ahogue. Así está ahogada la fe. Hoy la fe de mucha gente es solo humo, no es llama. Y Dios le está diciendo que tienen que avivar esa fe. Creer a Dios. ¿Y cómo creo? Desde la obediencia, viviéndolo. Amén. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Incluso usted que está ahí nos ve, también allá donde está, póngase sobre sus pies. No se quede tan cómodo, porque Dios es bueno. Y Señor, tu palabra es real, tu palabra es vida, y tu palabra, Dios, no quedará vacía. La palabra, Dios, que hoy has hablado a nuestra vida y nuestro corazón se va a cumplir. Y tú vas a volver a avivar incluso, Señor, el corazón de aquellos hombres y mujeres que se han ido apagando y que solamente han buscado un culpable y terminan alejándose de Dios pensando que Él es culpable. Pero, Señor, en esta noche nos aferramos a tu palabra, creemos a tu palabra, confiamos en tu palabra, Dios, y creemos que tú hoy tocas los corazones de todos tus hijos y que haces cosas sobrenaturales, Dios. Yo creo a esa palabra de 12 meses, Señor, y lo que el enemigo ha querido